Entonces, vamos a iniciar con nuestra reflexión de los días jueves, programada en nuestro hogar espírita Martín de Ay, me Porres. muero. Siempre llega él cuando yo quiero. Vamos a agradecer con mucho cariño la presencia de todos, la presencia de los espíritus que nos acompañan, unos para aprender, otros para inspirarnos, para que lo que aquí aprendamos y reflexionemos llegue de manera individual, de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Esa es una de las claridades y de las bendiciones que tenemos en la casa espírita. Nosotros nos acercamos a ellas, a la casa espírita, en un momento muchas veces de confusión, de angustia, de duda, de dolor, y salimos generalmente llenos de paz. Y hoy hablaremos justamente de ese ser que realmente nos enseña y nos muestra a conquistar la paz. Nos enseña a lograr vivir equilibrados, a mejorarnos. Por eso el tema de hoy se llama Caminando con Jesús. Caminando con Jesús nos lleva a reflexionar acerca de, no sé si ustedes observan, ¿y qué observan en esa foto, en esa imagen? Una persona y un Jesús, así Jesús, hombre. Es a ese Jesús al que queremos dirigirnos hoy. Jesús amigo, Jesús hermano, Jesús presente, Jesús aquí. Y tratar de despojarnos con la imaginación, con la vivencia, de esas ideas, de esos conceptos que no por error, sino por tal vez distorsiones totalmente humanas, a veces tenemos de Jesús como el ser que pueda estar muy lejos, que pueda estar allá y yo aquí. Como ese ser que si yo no hago lo que es bueno, él se aleja de mí. Eso no es Jesús. Jesús está con nosotros en todas las situaciones y mucho más cuando lo llamamos, mucho más cuando necesitamos de él, mucho más cuando decidimos acercarnos a él. Por eso ese caminar con Jesús comienza el momento en que yo decido vivir cerca de él, acercarme a este ser maravilloso que es el guía de nuestro planeta, que es el espíritu ejemplo que podemos seguir. Y no por nada, en la pregunta 625 del libro de los espíritus, Kardec, el codificador de la doctrina espírita, que lograba hacer unas preguntas maravillosas, dijo y preguntó: ¿cuál es el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? La respuesta, como muchos y todos los que estamos aquí presentes conocemos, es la respuesta más corta del libro de los espíritus. Simplemente dice: ved a Jesús. Y en este contexto en el que fue hecha esta pregunta, porque Kardec va tejiendo las cosas para llegar a los conceptos, es en el libro tercero, cuando empezamos a hablar de las leyes morales, cuando empezamos a entender cada vez más las leyes de Dios a través de su perfección, de su justicia, y queremos tener un ejemplo, porque nosotros humanos todavía necesitamos de alguien que nos diga: seguilo a él, anda, observa cómo hace esta persona cuando tenemos algún trabajo que hacer o cuando tenemos alguna guía que conseguir. Necesitamos de un modelo. Por eso Kardec preguntó: ¿a quién tendríamos que seguir? ¿A quién? Y fue la respuesta bellísima: ved a Jesús.
porque Jesús vino justamente para eso. Jesús vino a nuestro planeta, encarnó en un proceso muy especial, realmente especial, para mostrarnos ese camino de amor. Jesús no vino a derogar ninguna ley, no vino a deshacer la ley de Dios, solamente vino a cumplirla, a darle el cumplimiento y a desarrollarla, darle el verdadero sentido y adecuarla al grado de adelanto de los hombres. Cuando Jesús vino, dice en un libro de Chico Xavier, déjenme ver aquí, Psicofonía, Instrucciones Psicofónicas, hay un mensaje muy lindo que cuenta que Jesús, siendo el guía de nuestro planeta desde el inicio, desde la creación del planeta Tierra, Jesús ya era un espíritu superior, ya era obviamente un espíritu puro. Y como él, hay otros espíritus que son guías de otros planetas. Y solamente en 2 ocasiones que se conozcan, hubo una reunión de estos guías, de estos espíritus superiores, en relación al planeta Tierra. Una de ellas fue cuando se iba realmente a ya formar, cuando los seres vivos iban a empezar a participar en el proceso de evolución del planeta Tierra. En esa oportunidad se reunieron los guías espíritus superiores para planificar todo el proceso evolutivo de nuestro planeta, incluyendo los momentos en que espíritus vayan encarnando para también hacer su proceso evolutivo. Esa fue una vez. La segunda vez fue cuando, después de varios milenios ya, en que el hombre estaba en su proceso evolutivo dentro de nuestro planeta, se decidieron que Jesús encarnara, porque Jesús no reencarnó. Hay una diferencia. Jesús encarnó en este planeta. Cuando hablamos de reencarnación, es porque nosotros que entendemos y que estudiamos la doctrina espírita y que tenemos como principio de la doctrina espírita la reencarnación como medio de evolución y de progreso del espíritu inmortal, necesitamos de la reencarnación para lograr ese proceso evolutivo, para mejorar y avanzar cada vez más. Por eso llamamos reencarnación y vamos a reencarnar la cantidad de veces que sea necesario hasta lograr nuestra perfección relativa. No es el caso de la encarnación de Jesús. Jesús no necesitaba más reencarnar porque ya es perfecto, relativamente hablando. No tiene la perfección de Dios, pero tiene la perfección del Espíritu perfecto y superior. Entonces, Él encarnó en un proceso muy delicado, muy diferente, muy especial, con el único objetivo de mostrarnos el camino, de mostrarnos, de ser la guía para nosotros cumplir aquí, en este planeta, en esta experiencia, en estas experiencias que vivimos, nuestro proceso evolutivo. Ahí comienza en nuestro análisis una de las muestras maravillosas de este ser al que queremos en este momento que aprendamos a amar un poquito más. Ese desprendimiento, ese sacrificio, esa abnegación a la que Él se entregó para llegar a plasmar un cuerpo denso y bien materializado como el que necesitamos en nuestro planeta para mostrarnos ese camino. Qué admirable, ¿no? Qué admirable, qué amor. Bueno, Él vino de esa manera a mostrarnos el camino, a desarrollar la ley de Dios, a mostrarnos cómo era que podíamos vivir mejor. Y ahí vemos su proceso, ¿no? El proceso del Evangelio
que él hizo, del camino que recorrió. Y vamos aquí a hablar solo un poquito de algunos pasajes, algunos momentos y algunos puntos de esta maravillosa presencia de Jesús aquí. Vemos en el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo que Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Dios no condena los goces terrenales, sino el abuso de tales goces en perjuicio de las cosas del alma. Contra ese abuso están prevenidos los que aplican a sí mismos estas palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. O sea, cuando Jesús nos vino a mostrar que este mundo no es el lugar donde llegaremos a ser plenamente felices, podremos iniciar nuestro camino de felicidad, sí, pero no llegaremos a ser plenamente felices porque no estamos lo suficientemente evolucionados. Es lo mismo que pidamos a un niño de 5 años que explique las leyes y las cosas de la física cuántica. No tiene condiciones. Esa es nuestra situación. Pero estamos en camino. Ese niño un día podrá hacerlo. Nosotros un día podremos ser felices. Podremos encontrar la plenitud si es que lo aceleramos o no. Tarde o temprano llegaremos a ese camino. Entonces, en este punto, Jesús muestra que la felicidad está en buscarla y en no vivir aferrados en esta parte de nuestro momento, de nuestro proceso evolutivo, a las cosas terrenales, en no vivir muy materializado, como dice acá, sino en buscar las cosas del alma, en encontrar la parte espiritual dentro de nosotros, en aprender a amar, en desarrollar las virtudes, en ser cada día más caritativos, en cumplir las leyes de Dios. Y la doctrina espírita nos trae las herramientas maravillosas y clarísimas para lograr ese objetivo. Entonces Jesús, de una manera muy clara, dijo, mi reino no es este mundo, es verdad. Y ustedes llegarán a ese reino, el reino de Dios, donde todos estaremos felices. También dijo, la casa del Padre es el universo. Las diferentes moradas son los mundos que giran en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados estancias apropiadas a su adelanto. Aquí nos muestra también en el Evangelio según el Espiritismo, ya en el capítulo 3, nos muestra cómo el universo está poblado totalmente, plenamente poblado. Y no sé si ustedes alguna vez se han preguntado, ok, un día yo espíritu que soy inmortal, tengo un principio, pero no tengo un fin, porque Dios nos crea, pero no tenemos un fin. Voy a progresar, voy a evolucionar, voy a crecer, voy a ya no necesitar tal vez ser parte de este planeta, o tal vez sí. ¿Y dónde está esto de que Jesús sea el guía? ¿Seguirá siendo nuestro guía? Si todos vamos a ser perfectos, si todos vamos a llegar a la perfección relativa, ¿será que Jesús, ese nuestro hermano, nuestro amigo querido, va a seguir siendo nuestro ejemplo mayor? Siempre será, ¿no? La respuesta, en la lógica, es que siempre será. Porque donde quiera que estemos, en el proceso evolutivo en el que estemos, Él siempre será el objetivo a llegar. Siempre estará ahí. Y llegará un día en que nosotros como espíritus inmortales amemos y logremos la unión de todos los seres y del amor y de la paz y del equilibrio, todos iguales. Y ese es el objetivo final. Y ahí estará también Jesús. Ahí está hoy Jesús. Nosotros vamos a llegar a ese punto. Entonces, vemos que en el universo hay muchas moradas.
y que todas ellas nos llevan a eso. Y que dependiendo del grado en el que estemos de nuestra evolución, vamos a habitar una, otra y otra de acuerdo a las necesidades que tengamos. Sin embargo, hoy estamos aquí, hoy y tal vez antes, y tal vez nos toque todavía estar en algunas otras, aportando con nuestro esfuerzo a la ley divina para el progreso de nuestro planeta. Ahí vemos también otro de los principios en los que podemos entender claramente a Jesús. Cuando él dijo, nadie puede ver el reino de Dios si no naciera de nuevo. Jesús es reencarnacionista. Jesús muestra en muchas partes de su evangelio la importancia, la necesidad de nacer y de tener varias experiencias encarnatorias para el progreso del ser inmortal. Lo muestra cuando habla a los discípulos, cuando les habla de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Cuando les dice, ustedes no reconocieron que Juan el Bautista era Elías, el profeta. Lo muestra cuando Nicodemo, ese doctor de la ley, que tanto llegó a admirar a Jesús, que tanto amor y tan amigo se hizo de Jesús, después de un proceso muy especial de vencerse a sí mismo, logra buscar al maestro en una oportunidad y se atreve, en la posición que tenía de sentirse superior y de no infringir la ley y de no ser visto socialmente hablando, se acerca a Jesús para preguntarle, ¿cómo es eso de renacer? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Yo tengo que entrar de nuevo al vientre de mi madre? Y Jesús, como era amigo sincero, le dice, pero Nicodemo, ¿cómo me preguntas eso? ¿Cómo me preguntas eso? Tú eres un doctor de la ley. Tú conoces, tú sabes. Tú sabes que yo no estoy hablando de volver a entrar al vientre de una madre. Yo estoy hablando de renacer como espíritu y renacerás en otro cuerpo como tú lo has hecho ya y seguirás haciendo mientras necesites perfeccionarte. Y encuentro tan bello ese encuentro entre Jesús y Nicodemo que muestra la claridad que él traía a quienes querían escucharlo, a quienes querían abrir su corazón para seguirlo. Nicodemo amó a Jesús siempre. Por eso es Nicodemo, el amigo de Jesús. A pesar de ser un doctor de la ley, esa ley que era totalmente contraria a Jesús en el momento. Entonces Jesús es un ser que en todo momento, cuando estuvo presente en cuerpo junto a nosotros, demostró y mostró que la reencarnación es una vía de desarrollo y de progreso. Las religiones, las situaciones humanas, netamente humanas, intentaron modificar eso, pero la ley de Dios no se modifica, eso no se altera. Y hoy, a la luz de la doctrina espírita, con la claridad y la seriedad de los espíritus superiores y la seriedad de nuestro maestro Kardec al codificar, tenemos eso de manera muy, muy clara y corresponde a nosotros en el entendimiento que tenemos ir divulgando esta verdad que consuela, esta verdad que trae tanta claridad a todos, evitando suicidios, evitando asesinatos, evitando abortos, solamente con entender que este momento es un pequeño momento de nuestro proceso de espíritus inmortales. Cuán importante es tener claro este concepto con Jesús, la reencarnación con Jesús. Nos consuela y consuela a la humanidad. Ahí vemos en otro momento a Jesús
esos momentos con Pedro, su discípulo querido. Pedro, el primer discípulo que fue llamado, el primer discípulo que fue elegido por Jesús. Pedro, tan Pedro, porque Pedro era un verdadero humano, un verdadero nosotros, un verdadero ser que tenía esas pasiones, esos arranques muchas veces de ira, de no entender al prójimo, de juzgar tan fácilmente, de no aceptar que Jesús sea tan, pero tan bueno y tan claro y que no se enoje con las situaciones que vivían. Pedro le mostraba muchas veces a Jesús que necesitaba entenderlo más. Fueron 3 años desde el día en que decidió seguirlo hasta que Jesús murió el cuerpo de Jesús en la cruz, que Pedro estuvo a su lado. ¿Y cuánto aprendió? Podremos preguntarnos. ¿Cuánto aprendió a su lado? Sí, aprendió algo. Pero donde más aprendió Pedro fue cuando se dio cuenta que después de negar a Jesús 3 veces, era imperfecto. Porque le juró que lo amaba. ¿Cuántas veces Jesús le preguntó, ¿tú me amas? 3 veces. Muchas veces. Y Pedro hasta se molestaba, pero claro que te amo. Claro que te amo. ¿No ves todo lo que estoy haciendo? ¿No ves cuánto estoy a tu lado? ¿No ves que yo dejé todo para seguirte? Pedro, ¿tú me amas? Y tuvo que pasar lo que pasó. Jesús fue llevado a la cruz. Y en esas pocas horas, Pedro lo negó 3 veces. Dándose cuenta, después de ese error, después de esa claridad de ser solo un hombre imperfecto, de que Jesús tenía razón. Porque amar, todavía nosotros no conocemos. No sabemos, no entendemos. Sin embargo, la fortaleza y la virtud está en levantarse. En levantarse, aprender la lección y continuar. Y eso es lo que hizo Pedro. Se levantó, siguió, enfrentó cosas indecibles, situaciones dolorosísimas, angustias tremendas. Construyó, creó la casa del camino, albergó a los más sufridores, amó profundamente. Definitivamente ahí sí ya curó a las almas porque estaba lleno del amor de Jesús. Estaba entregado totalmente y finalmente pidió ser crucificado. No pidió, lo crucificaron porque era una forma de muerte y en esa época, después de Jesús, todos los cristianos eran fatalmente asesinados a través de la crucifixión, pero Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, porque consideraba que él no merecía morir igual que el maestro. De la misma manera, tenía que ser en mayor sacrificio, porque él no era igual al maestro, pero sí aprendió a amar. En ese momento, seguramente, cuando él estaba ya al final de sus días, si Jesús vino a preguntar, ¿tú me amas? Pedro podía con un poquito más de convicción decir, sí, Señor, yo te amo. Pedro. Vemos también a Tomás, otro de los discípulos que bien sabemos, necesitaba ver para creer. Y aquí dice, no seamos incrédulos como Tomás, que precisó tocar las heridas de Cristo para creer que había triunfado sobre la muerte. Estemos convencidos como el apóstol
que se tornó misionero divulgador del cristianismo en India, Persia y toda esa región. Tomás, que después de la partida de Jesús, no creía que él había vuelto, no creía que era ese el ser que venía y hablaba con los discípulos y con todos los que los seguían y los alentaba a seguir. Tomás, cuando se le presentó, le dijo que necesitaba ver las marcas en las manos de su crucifixión para saber que era él. Y ahí cayó, igual que Pedro. Ahí entendió que su arrogancia, su orgullo, su incredulidad no había sido amiga mientras Jesús estaba junto a él. A partir de ahí, continuó divulgando el amor y el evangelio de Jesús, hasta también tener un final en esta encarnación, en esa encarnación como Tomás, de sacrificio, de entrega por amor a Cristo. No seamos como Judas, ese discípulo tan especial de Jesús, que incluso conviviendo con Cristo, no entendió su realeza espiritual. Seamos el Judas que enfrentó a su propia conciencia y reencarnó innumerables veces, sufriendo por el amor a la verdad, hasta inmolarse en la oportunidad en que fue Juana de Arco. Judas que cuando estaba al lado de Jesús, no lo entendió. Estaba al lado, miren esa cercanía, y pensó en su visión materialista de la vida. Pensó que Jesús tenía que ser grande, que tenía que ser famoso y conocido. Y de esa manera entregó al maestro y lo entregó a la muerte física. Y entregó a todo el calvario que Jesús tuvo que pasar. Y Judas no pudo aguantar, no pudo aceptar. Y su dolor fue tan grande, su angustia fue tan inmensa, que decidió quitarse la vida. Y recordemos cuando Jesús partió del cuerpo y quedó en espíritu, ¿a quién fue a buscar primero? ¿A quién fue a rescatar? Descendió, como dicen las escrituras, y es descender seguramente para un espíritu como él, a un lugar tan doloroso. No vamos a hablar físicamente, sino al lugar donde estaba la conciencia de Judas, para decirle: aquí estoy. Yo no tengo que decirlo, pero te perdono y te amo, Judas. Rehabilítate, levántate, sigue, repara, expía y continúa. Y ese fue Judas. Continuó. Y tuvo varias encarnaciones de mucho y de inmenso dolor, hasta llegar a la de Juana de Arco, que es la que se conoce más ampliamente, y ser inmolado. Se inmoló, se entregó por amor a Dios. Y de ahí pudo reparar el tremendo error que por falta de orientación, de disciplina y de amor hizo al quitarse la vida en la oportunidad en que fue Judas. Pensemos, ¿cómo queremos acercarnos a Jesús? Siendo lo materialistas que somos, pidiendo que Jesús sea lo que nosotros queremos que sea, buscando que las leyes de Dios se acomoden a nosotros o nosotros acomodarnos a ellas. ¿Cómo queremos? ¿Qué estamos buscando? No seamos excesivamente ortodoxos como Santiago el Mayor, que antes del esplendor del mensaje cristiano
que ante el esplendor del mensaje cristiano continuó asido a viejos principios y hábitos exteriores. Seamos el Santiago que supo usar el conocimiento anterior para irradiar mejor el nuevo conocimiento y que más tarde se inmoló en defensa del Evangelio. Y bueno, como Santiago hay muchos, todos los discípulos, incluso el hermoso, el queridísimo discípulo amado de Jesús, Juan. Juan que entregó su vida y fue el único discípulo que murió en esa encarnación, murió su cuerpo por la vejez, por el deterioro del cuerpo. Los demás todos fueron asesinados en busca de la defensa del Evangelio. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros queremos caminar con Jesús? ¿De qué manera? ¿Qué estamos buscando para tenerlo a nuestro lado, para acercarnos a Él, para vivir junto a Él, para tomar las decisiones como Él las tomaría, para pedir la inspiración necesaria cuando estamos angustiados o indecisos? ¿Cómo queremos vivir junto a Él? ¿Cerca, muy cerca o no? Y en la invitación de Jesús, que dijo que traería el Consolador prometido, lo prometió. Y el Consolador prometido es claramente esta doctrina que nos ilumina, la doctrina de los espíritus, que nos invita como primera medida, como primer punto al autoconocimiento, a la mejoría íntima, a saber en qué posición y en qué lugar está la vida espiritual en este mi proceso encarnatorio. La pregunta es, ¿qué precisamos para cambiar nuestro modo de actuar? Sé dónde estoy, sé dónde encuentro mis dificultades, sé como Pedro dónde me equivoqué, sé como Judas que mi posición es excesivamente materialista y le doy poca importancia a la parte espiritual. ¿En qué posición estoy? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo quiero vivir con Jesús? ¿Cuál es el camino de la transformación de nuestros valores? ¿Cómo voy a mejorarme? Eso es totalmente íntimo. Y teniendo a Jesús a nuestro lado, podremos lograr. Abramos la puerta de nuestro corazón para caminar junto a Él. Él está ahí del otro lado de la puerta. Él espera por nosotros. Y ante el mínimo llamado, ante el mínimo pedido de auxilio o la mínima necesidad sincera de amor a través de la oración, de las mejorías íntimas, de la caridad con nosotros mismos y con los demás, vamos cada vez más a sentir a Jesús. Jesús a nuestro lado, Jesús amigo, Jesús maestro, Jesús guía, Jesús hombre, ser humano, alcanzable, muy alcanzable. Él está junto a nosotros y lo hace a través de los espíritus que nos quieren, a través de ese espíritu que está permanentemente intentando guiarnos, nuestro espíritu protector. Jesús trabaja con tantos seres maravillosos y todos ellos en busca de nuestra mejoría y nuestro bien, porque ese es el trabajo que Dios le encarga, que Dios nuestro Padre, que nos ama tanto, pide al guía de nuestro planeta que se realice junto a los espíritus que nos aman. Entonces un día podremos amar y decir, Jesús, yo te amo. Podremos lograr. Y si hoy podemos ya decir, Jesús, yo te amo, sintamos cada día más ese abrazo, esa presencia en los momentos felices,
en los momentos de duda, en los momentos de dolor, en los momentos de pérdida, en los momentos de dicha y en los momentos de paz. Él puede estar con nosotros siempre. En realidad está siempre. Somos nosotros que podemos estar junto a Jesús cuando así lo decidamos. Jesús, yo te amo. Esa es la reflexión para esta noche. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, alguna impresión. Es la palabra amor es tan grande que todavía yo creo que no lo llegamos a captar, a entender, porque el amor de Jesús era tan, pero tan grande que amaba al ser más difícil, más complicado, al ser, como decir, que ignoraba más, lo amaba con todos sus defectos y su amor era ayudarle, enseñarle para que aprenda, ponía en práctica la caridad. La caridad es otra palabra tan inmensa que todavía no entra, yo creo, en nuestro entendimiento lo grandioso de estas palabras. A veces me pongo a pensar así, que la palabra caridad y la palabra amor estamos comenzando a reconocerlas recién. Son inmensas, son grandiosas. Tenemos y debemos trabajar mucho para ir asimilando la grandeza de la enseñanza de Jesús y de estas palabras amor. No sé qué dice Roxana. Sí, definitivamente. Pero yo creo que Jesús no estaba, Jesús está, ¿no? Jesús está, Sí, Jesús está. es el gobernador. Sí. Bueno, Bueno, si no hay alguna pregunta más de alguno de los hermanos, vamos a finalizar con esta conferencia que nos da para pensar y analizar, reflexionar y agradecer siempre a nuestro Padre. Agradecer por su creación, por habernos creado con tanto, tanto amor, la palabra amor grandiosa, por sus leyes divinas perfectas. Poco a poco vamos descubriendo de su perfección. Por esta encarnación, por lo que estamos aquí presente, por los momentos difíciles, por los momentos buenos, por los seres con los que nos tocó vivir y seguimos compartiendo con ellos, por encontrar esta doctrina grandiosa, esclarecedora, esta doctrina que nos enseña las leyes divinas, esta doctrina codificada por Allan Kardec que nos facilita al entendimiento, al conocimiento, que nosotros debemos poner un poco de empeño, de amor, para poder aprovechar, conociendo y practicando las enseñanzas de Jesús, encontraremos la paz que tanto buscamos, la calma en estos corazones. Entenderemos el porqué del sufrimiento. Sufrimos porque ignoramos muchas cosas, por nuestra dureza de corazón. Por eso, amado Padre, gracias por todo lo que nos das. Gracias a ti, Maestro Jesús, por el esfuerzo, por el sacrificio, por traernos esa luz para que nosotros nos guiemos, toda la humanidad. Gracias. Y te pedimos perdón por en esa época el sufrimiento, quién sabe, hemos estado uno de nosotros ahí también, con nuestra ignorancia, lastimándote. Y ahora debemos mejorar para agradecer, porque tú eres nuestro gobernador y tú eres la luz y guía de cada uno de nosotros. Gracias por la presencia de todos los hermanos, que ellos sean bendecidos y lleven en su corazón la enseñanza del Maestro, que eso es
lo que nos libertará y encontraremos la paz que tanto buscamos. Gracias, amado Padre, que así sea.